Todos tenemos ese amigo diseñador gráfico o ese sobrino que le sabe al diseño y alguna vez le hemos encargado que nos haga el diseñito para nuestras redes sociales. Pero hoy vamos a descubrir si esto realmente nos ayuda con nuestras marcas, conectamos o qué es lo que debemos hacer. Para ello, en esta tarde vamos a contar con un invitado especial que es un joven diseñador que ha destacado por sus trabajos, ha destacado por el estilo que maneja. Nos acompaña en esta ocasión Héctor. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá en su programa, esperando que pasemos una conversación chévere, amena y bueno, poderles también contar un poquito de quién soy y sobre la experiencia más o menos que tengo, la trayectoria que tengo. Chévere, chévere, Héctor. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Carlos, como siempre, nos acompaña una vez más. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Tarde, noche, ya casi. Hola Andrés, hola Héctor, mucho gusto. Chévere, bien, bien, para compartir, como dice Héctor, un momento de charla amena aquí sobre lo que nos gusta, el tema del branding y las redes y el marketing digital, ¿no? Perfecto, entonces estamos listos. Ya saben que nuestra tradición siempre brindar antes del podcast, así que no será de tomarnos un canelacito. Salud, muchachos. Salud, salud. Saludos, ahí me olvidé, por ahí debe estar. Empecemos entonces, Héctor. Bueno, yo a Héctor lo conozco por que trabajamos juntos para una empresa de odontología. Tuvimos un buen tiempo trabajando y lo que puedo destacar de Héctor es el, la pasión que tiene con el trabajo y siempre busca innovar. No se queda solo con lo que él ya sabe, siempre está innovando, está viendo qué otras estrategias se pueden alcanzar con una marca y eso es muy importante siempre en el personal que nos acompaña en una empresa, la pasión que demuestran y la entrega que tienen con con nuestra marca. Entonces, empecemos por esa parte, Héctor. ¿Qué tal ha sido tu experiencia trabajando en distintas áreas? Ahora sé que te encuentras trabajando para un canal de comunicación. ¿Qué notas tú en los diferentes ámbitos que te has desarrollado? ¿Qué ha sido el desafío más importante con el cual te has enfrentado? Bueno, creo que uno de los desafíos más importantes es tratar de adaptarse a los diferentes podría ser áreas a las que no estás familiarizado, porque como, bueno, tú mencionaste, yo venía trabajando en una clínica dental, entonces, previo a eso, antes de llegar a la clínica, yo no sabía nada de la clínica dental, entonces fue como que me cogió de nuevo así. Ujú. Aprendí un montón ahí dentro de la clínica y bueno, ya tuve mi tiempo, por así decirlo, mi ciclo, entonces busqué nuevos horizontes, nuevas cosas, por así decirlo. Y bueno, dentro de lo que puedo destacar es que también como como tú ya mencionaste, busco innovar, busco siempre estar como a la par de la tecnología. Entonces fui estudiando otras cosas, también otras áreas en las que me gustaron bastante y por eso decidí como que también ir probando nuevos aprendizajes, podría decirlo, en la vida laboral, por así decirlo. Entonces es como así, yo llego a un canal y tú te encuentras con los medios de comunicación y es otro mundo diferente. O sea, encuentras muchas más cosas, un equipo de trabajo mucho más amplio y muchas cosas más. Entonces, creo que es uno de los retos más difíciles siempre cuando tú estás en tu zona de confort y pasas a otro lado, es tratar de adaptarse a eso. Y lo bacán o lo chévere es que vas conociendo siempre cosas nuevas. O sea, todos los días para mí es un aprendizaje porque yo voy conociendo siempre cosas nuevas. Perfecto. Justamente Juan Carlos en el podcast pasado hacía una recomendación a las personas que querían empezar en este tema del branding y demás, y él decía, no se queden solo con lo que ya saben una vez que ya tienen su título de profesional, siempre hay que ir aprendiendo, hay que ir innovando, porque esto nunca se termina de aprender. Justamente era lo que Juan Carlos nos comentaba, ¿no? ¿Verdad? Sí, Juan Carlos. Sí, en verdad, como dice Héctor, me hace caer en cuenta, pero sí, en verdad es cuando llegas a una nueva área, es
todo nuevo y en verdad tienes que adaptarte y rápido, o sea, porque eso es más, porque, o sea, tienes que adaptarte al ritmo de la nueva empresa, conocer sus fortalezas, lo que quieren comunicar rápido y como que rápido ir haciendo, ir desarrollando, entonces te vuelves muy hábil en desarrollar nuevas habilidades. Y sí, como fue mi recomendación, porque la vida profesional así me lo ha enseñado, que uno no puede quedarse con, como dice Héctor, en su zona de confort y ya con esto aprendí, ya con esto me desenvuelvo. No, el mercado y los clientes siempre te desafían a chuta, a hacer nuevas cosas. A veces incluso a mí me ha tocado, o sea, en lo personal, en lo profesional, me ha tocado aprender muchas nuevas habilidades, tanto de comunicación como de habilidades técnicas, manejo de software, relaciones públicas, o sea, es un montón de habilidades que tienes que ir desarrollando como profesional, pero es bacán, o sea, como dice Héctor, es bacán. O sea, se va creciendo como persona y como profesional, ¿no? Así es, y te comento justamente, Héctor, cuando trabajábamos en esta empresa, en la clínica odontológica, él manejaba los diseños de 3 o 4 marcas diferentes eran, Héctor, no me acuerdo, eran 4, ¿verdad? Como 6 eran las marcas, Sí, pero eran, hacía diseños de todos para todos, él manejaba toda esa parte gráfica y justamente incluso crearon otra marca adicional donde Héctor rompió la parte gráfica de lo que tradicionalmente se usaba, que justamente con ustedes también topamos en el primer podcast fue el tema de que las odontológicas utilizan siempre el color azul y la muelita así, y la muelita asado. Héctor se percató de eso y rompió el esquema con esa parte yéndose a colores que yo antes no había visto en la parte odontológica. Entonces él ya cambió ese concepto porque justamente se percató de eso. Y justamente eso te quería contar, Héctor. ¿Qué tal ha sido para ti el irte empapando, analizando la competencia para crear una marca? ¿Cuál es tu proceso creativo antes de presentar un proyecto? sí, a ver, bueno, tengo creo que un proceso creativo un poco marcado dentro de lo que es personalmente. Primero hago un brief con el cliente, trato de conocerlo siempre, el cliente a fondo, o bueno, tal vez tratar de conocer un poquito de su marca, un poquito de cuál es la idea que él quiere, conocerle más. Entonces, una vez que yo tengo información a base de mi cliente, yo igual hago investigación, hago el seguimiento a a la competencia y voy creando conceptos, ¿no? Para mí creo que es muy importante siempre hacer las cosas conceptuales porque eso te da un plus. O sea, yo considero siempre que eso da un plus y no es que creamos un logo, sino creamos una identidad visual a la marca. Entonces, tal vez yo siempre digo, no es que te voy a hacer un logo, sino siempre te voy a tratar de generar tu identidad visual. Entonces, yo considero que la identidad visual como tal es una persona y es tu nombre y apellido. Entonces, a donde tú vayas o donde te vean, es como tal cual, como te va a percibir y a ver el cliente o como te va a percibir y ver tu competencia. Entonces, una vez que tengo prácticamente mucha información, por así decirlo, trato de resumir todo eso conceptualmente y lo paso luego tal vez a unos bocetos, a ideas y todo lo demás. Y posterior a eso, llevo a la digitalización, hago un feedback con el cliente, le presento las propuestas, me dice tal vez sí, por esta línea manejémonos, ¿sabes qué? No quitemos, aumentemos este tipo de cosas. Y luego de eso sí ya viene como el proceso final, por así decirlo, y la ejecución como tal de una marca o de la identidad visual. Y claro, obviamente ya en eso se pasa a la puesta en escena, que son los colores, tipografías, todo ese tipo de cosas. Ajá, eso como que sería más o menos un poco el proceso creativo marcado que tengo yo y luego igual se hace una retroalimentación también con el cliente y se le entrega pues todo el material con el que se había acordado. Precisamente la vez pasada hablábamos de este tema
el proceso creativo que tenía Juan Carlos, Carlos, y noto bastantes cosas en común en ustedes, en que primero el informarse y conocer al cliente, ¿no? Es lo más importante, porque muchas veces se ha visto marcas que se crean que uno trata de como que ver dónde conecto esto con el nombre, por dónde fue que quisieron llegar, qué es lo que están tratando de comunicar, porque no se logra entender o muchas veces se sigue una línea que ya está marcada en ciertos sectores y eso genera, en lugar de generarnos diferenciación, nos vuelve uno más del montón y es algo que suele pasar muchas veces. Juan Carlos, tú en la parte creativa que tú tienes, ¿cuál es la parte más complicada que enfrentas siempre ante un cliente? Bien, dices tú, también lo dice Héctor, el tema de conocer al cliente es creo que la parte más importante y a veces es un poco difícil porque hay clientes que a veces no tienen clara la situación, o sea, no tienen como muy claro qué es mismo lo que quieren hacer. Entonces creo que esa es una de las partes más difíciles que hay que enfrentar porque creo que si en esa parte hay confusión, pues chuta, vas a perderte un poco y vas a como que trabajar hasta en vano o hasta dos veces por tratar de interpretar bien al cliente. Entonces es importantísimo eso de definir bien qué es lo que el cliente, como que ayudarle a algunos que no tienen claro tal vez, pues ok, vamos viendo cómo resolvemos ese tema para tenerla más claro todos, porque si no es complicado. Incluso como anécdota, ve, te comento cuando yo empecé vuelta, yo era un poco perdido al principio, era como que me daba de telépata y de, de los clientes porque no cachaba muy bien y sobre todo cuando llegué al tema de marcas, cuando recién empecé hace mucho tiempo con el tema de marcas, me gustó bastante el área, pero se me hacía un poco confuso como chuta interpretar hasta que investigando descubrí que había el brief. Entonces con el brief ok, ahí sí, porque si no estaba más perdido que chocho en Chalapampa, entonces eso estaba grave eso. Entonces ahí fue una ayuda bastante genial el brief, y ahí me aclaró bastante, me ayudó a entenderles mejor a los clientes y pues desde ahí ya como que se me facilitó un poco esa parte. Tenía una pregunta en mente, pero la voy a posponer un poco porque dijiste algo muy importante que quiero preguntarles a ambos. Justamente el tema del brief. Eh, Héctor, del proceso creativo que tú tienes, ¿qué fuiste aprendiendo fuera de la universidad, fuera de la U? O sea, fue ya aprendizaje tuyo en la marcha. ¿Y qué fue lo que sí ya veniste con la base de la U? ¿Qué fue lo que ya pudiste aplicar? Porque muchas veces he visto profesionales en esta parte en el área gráfica que me dicen, ejemplo, yo no sabía cómo presupuestar mi trabajo. Yo no sabía cómo hablar con el cliente y cómo levantar la información. Entonces, justamente ahora que ustedes hablan del brief y que Juan Carlos topó el tema de que descubrí el brief, quería preguntarte de tu proceso creativo, ¿qué es lo que ya vino la base de la U y qué fue lo que descubriste posteriormente a eso? Bueno, en base a mi experiencia, creo que realmente la U te da solamente bases, así, o sea, no es que te explican, como ya lo dijo Juan, o sea, tú te das, digamos, contra la pared ya en el mundo real, o sea, aprendes en base a prueba de error, creo que tal vez eso es el camino de todos los creativos, por así decirlo, o creo que de todos los humanos, ir aprendiendo en base a prueba de error, ¿no? Entonces Ujú. sí, comparto ese criterio que uno también se va dando cuenta, creo que ya en el transcurso profesional. De hecho, yo digo que para mí YouTube o cualquier otra plataforma es la mejor universidad que puede existir porque Órale. eh, ahí es donde puedes encontrar cualquier cosa que tú no puedes realizarlo. Es muy chistoso porque una vez me dijeron como que, oye, tú haces diseño 3D, ¿puedes hacer esto? Y yo en mi cabeza no puedo, pero les dije, de ley sí puedo. Entonces, cuando me dejaron la tarea, yo me fui a YouTube ahí a aprender a sacarla como sea. Entonces, Ujú. creo que la universidad sí es la escuela como que te dan las bases y es muy fundamental para entender todo lo que puede ser los procesos,
y ese tipo de cosas, pero en realidad cuando ya aprendes bastantísimo es ya topándote con clientes, resolviendo ese tipo de dudas que decía Juan Carlos. Ujú. eh, Creo que ahí definitivamente aprendes muchísimo ya en la vida o en el campo laboral, por así decirlo. Y Juan Carlos, Ujú. ¿tú cómo fue tu proceso para descubrir el brief? ¿Cómo terminaste descubriendo que había esta parte para levantar la información? Sí, justamente como dice Héctor, creo que YouTube es la universidad más grande que hay porque, o sea, es parecido. Yo puedo decir que es bastante parecido mi proceso al de él, porque así mismo a mí me retaban, ¿sabes hacer esta animación? ¿Sabes hacer este 3D o sabes hacer a editorial? Y como dice Héctor, yo en mi cabeza, no, no puedo, pero sí, sí, dele usted, hágale. Y de ahí a investigar y a aprender ese rato y hacerle. Y así, o sea, a veces hasta jalándose prueba y error, como dice Héctor, y pues, ok, listo, ya de esto ya aprendí, listo, ok, esto ya está funcionando. Y eso, por eso yo decía al principio que a mí me tocó aprender bastantes habilidades técnicas, manejo de software, o sea, incluso yo creo que puedo decir hasta no era consciente de todo lo que había aprendido y no lo valoraba hasta cierto punto porque llegué a un curso, te cuento una anécdota, llegué a un curso de animación y ahí me di cuenta que, o sea, por ejemplo, incluso el profe, que era el más ducho en animación y es muy bueno, muy, muy buen animador. O sea, él no sabía muchos del software que yo sabía. Y, o sea, tenía, obviamente él tiene otro proceso, otro conocimiento más brutal en su área Ujú. específica, pero yo por la necesidad de solucionar problemas de los clientes me tocó aprender varias cosas. Entonces como que tenía un poquito de todo y un poquito de todo, pero me podía defender bastante bien. Entonces eso es lo que toca hacer, o sea, eso es lo que toca si quieres como no ahogarte en esa competencia y que la competencia te anule, pues tienes que adaptarte y lo mejor que puedes hacer es aprender sobre la marcha. Y justamente ahora volviendo a la pregunta que le quería hacer a Héctor hace un momento, cuando él decía que tiene que conocer al cliente, levantar la información y una vez que ya tiene toda la información, ahora sí ya pasar al proceso creativo. Yo recuerdo una marca, Héctor, que trabajamos, que era un restaurante que era con temática deportiva, ¿te acordarás? Que terminamos haciendo una cosa que yo al menos no estaba del todo feliz con el resultado final. Recuerdo las primeras propuestas de Héctor, fueron unas propuestas de las cuales yo dije, wow, este man se le voló la cabeza ese año entre mí. Y cuando vi una en particular, yo ya me imaginaba cómo se desarrollaba la marca desde esa parte de gráfica. O sea, ya me imaginaba que íbamos a hacer llaveros para entregar a las personas, podemos hacer stickers, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. La cabeza me explotó con todo lo que se podía hacer en base a lo que él había propuesto. Pero estas personas creo que entre el camino de lo que iban queriendo hacer, sí iban identificando ciertas cositas o les iban haciendo nuevas ideas y a la final se terminó haciendo un logo completamente diferente a lo que habíamos propuesto de primero, porque terminó teniendo un casquito de una cosa, un casquito de otra cosa, era como una pista ahí media mezclada, fue algo medio rarito al final, pero fue lo que el cliente decidió. Y por ahí venía mi pregunta, Héctor, ¿qué tan complicado ha sido para ti esa parte cuando el cliente quiere que su idea vaya porque sí, o sea, es porque esa es la idea de él. Y tú tienes que tratar de convencerlo de cierta forma, por así decirlo, de que tiene que ir por otro camino, que es lo adecuado. Terminar después con una idea que quizás no te convence del todo. ¿Qué tan complicado es para ti esa parte? ¿Has tenido alguna experiencia así, aparte de la que tuvimos esa vez? Sí, o sea, bueno, no sé, no creo que ahí vamos a compartir siempre estas anécdotas que nos ha tocado muchas veces como que hacer lo que el cliente dice siempre, o también en la U nos enseñaron que siempre el cliente tiene la razón, pero no es tanto así porque al final tú eres en cierta parte el profesional, pero tú eres el que tiene el conocimiento para poder realizar esas cosas. Entonces, ya me ha pasado un montón de veces eso de que
no, es que ponle aquí un circulito, no, es que aquí cámbiale esto y todo eso. Entonces, lo que yo he venido aprendiendo prácticamente es como que también tratarle de educar a ese cliente, ¿no? Que si yo puse como te dije, o sea, yo hago todo conceptual. Entonces, si yo le puse un punto por ahí, tratar de educarle al cliente de por qué fue puesto ese punto, ¿no? Ajá, Entonces, ahí podría ser que le terminas jalando a tu cliente y le puedes decir como que no, o sea, no es que tengo la razón, sino que te estoy dando cosas conceptuales para que tú lo veas, identifiques y que sea un plus a tu marca. Entonces, siempre va a haber, creo que esa traba por parte de los clientes, pero también he venido aprendiendo a tratar de educarle a nuestro cliente y de esa manera también poderle eh, hacerle que se anime, digamos, por una propuesta diferente a la que no ellos tienen en la cabeza. Entonces, tal ujú. vez eso creería, sí es un poquito complicado, como te digo, o sea, no sé, Juan Carlos, perdón, tal vez él ya tiene más de experiencia en eso y de hecho estoy seguro de que se debe haber topado con un montón de veces con cosas similares. Al final a veces terminas haciendo unos Frankenstein ahí que no te Exacto. convencen a ti, pero es parte de, creo que es parte de, y también es eso de ir aprendiendo uno mismo a cómo seguir tratando con los clientes. Justamente en el podcast pasado hablábamos con los chicos que fue una especie de confesión de todos nuestros dolores, anécdotas y todo lo que nos ha acontecido en este tema. Y nosotros decíamos que de pronto consideramos que la carrera de diseño gráfico no es del todo valorada como se debería. Es decir, crear una marca no es un proceso de simplemente vamos a hacer un dibujito y ya estuvo y ahí quedó. Es un proceso creativo muy amplio que conlleva mucho tiempo de dedicación, estudio y demás. ¿Y tú qué crees en esa parte? ¿Crees que la parte gráfica, que el profesional en diseño gráfico no es del todo valorado o crees que es parte del desconocimiento de las personas? A ver, cuando yo empecé a estudiar, siempre me dijeron que no era valorado. Eh, Ahora, bueno, que ya estoy como de profesional y estoy en el medio comercial y todo lo demás, pues sigue siendo infravalorado para mí el diseño gráfico. O sea, no se lo toma como una profesión o como algo súper importante dentro de las empresas, dentro de las marcas, dentro del mundo digital como tal. Eh, entonces, no sé si es desconocimiento de la gente, tal vez por lo que te digo, ¿no? Muchas personas es como que te contratan y te dicen, necesito que me des haciendo este logo, ok, y te lo hacen el logo, pero también es esa parte, como te digo, humana de tratar de empatizar con tu cliente y tratar de irle explicando cosita a cosita. Entonces pienso que un punto es eso, de que nosotros como diseñadores no conectamos con nuestros clientes y le vamos educando, porque solo así es como la gente va a ir diciendo como que, ok, no, ellos tienen mucha importancia en la sociedad, tanto como un abogado, como un médico, como cualquier otra profesión, y le van a ir compartiendo como que esas cosas o esas ideas que ellos tienen a sus familiares y cosas así, ¿no? Una es de eso, y otra que me he podido dar muy cuenta es que nosotros como eh, medio creativo, se podría decirlo, el mercado ecuatoriano es muy individualista, por así decirlo. O sea, si tú ves Ujú, a un colega haciendo algo súper chévere, tú ya le botas tierra, ¿sí? Entonces, ujú. como ecuatorianos, no sé, tenemos una cultura tan individualista que en todos los ámbitos creativos, porque productoras hay muy buenas aquí en Ecuador, diseñadores hay muy buenos, fotógrafos hay muy buenos aquí en Ecuador, pero no sabemos darnos la mano y creo que eso también es un factor muy importante que nos ha hecho como país que nosotros mismos no progresemos. Entonces, si nos diéramos la mano entre todos, o sea, seríamos un país, pero mundialmente puta, reconocidazos en el ámbito creativo. Justamente por eso nació este podcast, por ayudar a las personas, primero en culturizar a los clientes, en informarles, en que se capaciten, en que descubran qué es realmente el branding, qué es realmente la creación de un logotipo y
algo importante que Héctor dice, la parte del individualismo. Es real, lastimosamente, en este país. Y justamente yo voy a destacar algo importante. En el podcast pasado, Juan Carlos y Carlos dieron frases. Carlos, hola, bienvenido. Dieron frases muy, muy atinadas y con las frases que da Héctor ahora, ¿ustedes les daban psicología en el colegio? Porque la verdad es que se expresan muy bien, o sea, lo que dicen da ahí en el clavo. Ustedes deberían estarse dedicando a la retórica, en realidad. Muy bien, buena tu punto de vista. No puedo estar más de acuerdo con eso. Juan Carlos, ¿tenías alguna pregunta para Héctor? O sea, a ver, primero, más que pregunta, es coincidir con Héctor con este tema y es interesante cómo se va dando este tema de canelazo de ideas. Vamos conectando con gente y mis colegas me pueden corroborar en ese aspecto, con gente que como que está cansada del tema de ese individualismo, de querer hacer las cosas solos o que no, hemos visto que no ha funcionado. O sea, no está funcionando. Y aparte del individualismo, el tema también de querer destacar por encima, bueno, es parte del individualismo, pero también querer destacar por encima a cualquier precio, eh, eh, evitando valores, evitando, como es, haciendo caso omiso de si es que hago daño a alguien o me aprovecho de alguien o paso por encima de alguien. Eso no es algo que compartimos aquí los que estamos presentes y veo que Héctor también es de la misma línea. Entonces me parece interesante, como te digo, porque ya son algunos profesionales que vamos buscando y vamos viendo que van por esa misma línea. Es como que la gente se está cansando de ese actuar de las personas. Y me parece chévere, Héctor, que también pienses así y que tengas esa idea de que pues si alguien está haciendo algo bacán, pues bacán, apoyémosle. Y más si es de ecuatoriano, súper chévere, si es latino, bacanísimo, hagámosle, apoyémosle porque yo creo que Ecuador y Latinoamérica tienen bastante potencial para salir adelante. Ahora, el tema de que dices vos de psicología, nunca nos dieron psicología. A mí, en lo personal, nunca me dieron psicología en la universidad. Y como dijo Héctor, a mí me dieron las bases, chévere, me dieron una base para empezar. Más bien yo me compré un libro de psicología para creativos porque en cierto momento con tanta presión y tanta, como te digo, no tenía muy claro el tema, como cómo comunicarme bien con los clientes. Empecé a dudar hasta de mí misma, si seré bueno para esto, no, no creo que sirva para estas cosas. Entonces me compré un libro de creativos y ahí explica bastante psicología para creativos y explica bastante de cómo manejar estos temas, cómo hacer críticas constructivas en un equipo de trabajo, que es muy importante. Y ponte, ese también creo que es Héctor, aquí puedo tener una pregunta para ti. En el tema de, no sé si te has topado con clientes, porque nosotros nos hemos topado con clientes y Carlos me puede decir si, desmentir si es que estoy mintiendo. Pero nos hemos topado con clientes que no saben hacer una crítica constructiva, que saben solo quieren imponer su criterio a como dé lugar, son prepotentes, son que porque creen que pagan, creen que tienen autoridad total sobre, e incluso creo que creen que son nuestros dueños. Entonces, ¿Hablas de nuestra amiga de Pinta? eso es un poco complicado. Entonces, eso creo que, ese también creo que es otro punto que es súper difícil de manejar como profesionales. O sea, no dejarse desmotivar por ese tipo de clientes y saberlos manejar. O sea, no sé cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito, Héctor. Sí, como te dije, creo que todos hemos de haber tenido ese tipo de clientes tóxicos, por así decirlos, ¿no? Que siempre No. ellos creen tener la razón y tal vez algo que yo he venido como que aprendiendo es identificar esos clientes tóxicos, o sea, cuando ya comienzan que, pero me vas a hacer una rebajita, pero ya comienzan con cosas así de como que, ¿y por qué tan caro? O sea, sabes que ya esos clientes son como que
te van a traer problemas. Y yo la verdad, yo soy muy, o sea, tal vez me ven por mi edad, yo soy nuevo, por así decirlo, Ya. en el mundo gráfico, pero yo he tratado de como cuando ya de una me comienzan como que, pero sí me vas a hacer una rebajita, pero ¿por qué tan caro? Si solamente hay que hacer esto, que ni sé qué, esto, que lo otro, eh, como que me da un identificador para decir, no, con estos clientes no tengo que tratar. Entonces, Mm, más bien evito y les digo, no, o sea, ¿saben qué? Ustedes se pueden encontrar tranquilamente más personas que los puedan hacer por más barato. Hay un montón de personas que lo van a hacer así y más bien muchas gracias y hasta ahí no ha pasado nada. Entonces, yo prefiero no hacerme cargo de esos tipos de clientes porque como tú dices, luego son un dolor de cabeza ujú. y te traen solamente problemas y a veces es como que dices, chuta, qué relajo, o sea, ya camellé porque el man me terminó pagando, más no porque esto salió como yo lo planeé. Exactamente. Y claro, ajá, entonces yo creería que por ese lado habría que siempre como que tratarles con pinza y saber qué cliente sí, qué cliente no coger. Ajá, eso creo que he venido también como que un poquito aprendiendo en el transcurso del camino. Ya ven, eso es muy importante, saber identificar a las personas tóxicas para que se alejen a tiempo. Luego están ahí martiriándose de que este tóxico, la tóxica, ya ven, eso Y aplica eso, para todo, exacto, yo sí iba a decir, y eso aplica para todo, creo. O sea, aplica para todo en la vida. Darás en cuenta a Sí, tiempo, darás en cuenta a sí, tiempo. Y exactamente. Héctor, quería preguntarte, ¿cómo terminaste tú una parte gráfica? ¿Te nació estudiar esto o llegaste por casualidad a la carrera gráfica? ¿Cómo fue tu proceso hasta llegar aquí? bueno, sí, cuando yo estaba en el colegio me gustaba dibujar bastante, entonces cuando tú ya llegas a esa etapa en la que te dicen, ¿qué vas a estudiar? Que ni sé qué, que esto, que lo otro, tu familia, tus papás, entonces yo dije, voy a estudiar, yo quería ser abogado, Ah, mira tú. entonces sí, pero a mí me encantaba dibujar, yo pasaba en el colegio dibujando, a veces no les paraba bola a los profes y pasaba dibujando, sí. Entonces, cuando te hacen esos testeos de qué carrera estás apto para seguir y todo lo demás, a mí me salió esto de diseño gráfico, entonces a mí me surgió como que esa idea de, bueno, ¿qué será? Entonces me fui empapando un poquito y dije, no, creo que esto es lo mío así. Igual hacía un poquito me gustaba dibujar letras, entonces fue como que tal vez eso fue mi impulso, tratar de llevar todas las cosas que tenía en papel a pasarlos a una pantalla, por así decirlo. Entonces creo que, como te digo, eso fue mi impulso y en el transcurso de la U fui aprendiendo las técnicas, los software adecuados para pasarlo del papel a una pantalla digital y todo este tema. Entonces, bueno, creo que el diseño gráfico es un abanico de ramas que tú puedes encontrar y que vas a encontrar en la vida. Entonces, creo que lo gráfico siempre me gustó, o sea, porque va a haber muchas cosas, ¿no? La foto, el video, la animación, muchas cosas en las que uno se puede especializar, pero creo que lo gráfico siempre fue como que mi fuerte, o sea, tratar de pasar de las cosas del papel a lo digital siempre fue como que mi fuerte y así ha sido el transcurso de lo que he venido aprendiendo. Justamente Carlos en el podcast pasado nos comentaba que él también de pequeño le gustaba dibujar y que de hecho todavía guarda algunos de los dibujos que hace y eso lo fue guiando al camino de lo que viene siendo ahora el diseño gráfico. Pero mira tú qué interesante que no empezamos, todos aquí que estamos aquí no empezamos con la idea de que quiero ser diseñador gráfico o quiero trabajar en marketing, lo fuimos descubriendo en el transcurso del camino. Carlos, Ujú. en tu experiencia, ¿qué tan importante fue para ti haber tenido ese amor de joven por los dibujos, que te guste el dibujar? ¿Cómo influyó eso en tu toma de decisión final de convertirte en diseñador gráfico y hacer la construcción de marcas importantes aquí en Ecuador? Y bueno, buenas noches, ¿no? Ante todo, un poquito atrasado, full tráfico
en venir de algunas labores, ¿no? A ver, lo que realmente fue como coincidencia, no es que yo planifiqué, ¿no? Fue una coincidencia y también la necesidad, porque como les dije en el post pasado, yo más tengo sangre de artista. Y bueno, siempre, igual como dice Héctor, ¿no? Siempre estaba haciendo garabatos desde muy niño, ¿no? Entonces mi idea era ser como los grandes pintores, yo decía, ¿no? Sí. Pero ya cuando ya terminé el colegio, entonces me di cuenta que si seguía una carrera de arte netamente, no iba a tener ingresos a corto plazo. Entonces es así que puse bocas, les decía por ahí, ¿no? Yo sé dibujar en algo que esté relacionado. Y nada, eh, por ahí como les conté en el otro post, realmente puse bocas y me llamaron de una agencia y coincidencia ha sido agencia de branding, ¿no? Netamente branding. Pues, ahí llegué, me gustó ese ambiente. Me gustó ese ambiente más familiar, porque ese ambiente era como familiar, todos pensábamos de la misma manera. Había unos diseñadores creativos en sí, locos, y me gustó ese ambiente, definitivamente. Y por ahí me encaminé, igual como dice Héctor, tuve que aprender en esos tiempos también los primeros softwares que salían y de ahí ya fue ya placentero para mí, la verdad, crear marcas, logotipos, etcétera, ha sido bastante placentero y disfruto mucho, ¿no? Justamente, ustedes todos han hablado de aprender el tema del software, aprender el uso del software, qué tan importante ha sido eso para ustedes. Y aquí va una pregunta que quizás vamos a salir de una duda que solemos tener las personas que trabajamos en esta parte. ¿En qué momento de su carrera pudieron decir, ok, ahora sí puedo comprar este software, pagar esta licencia de software? Porque yo creo que al principio todos iniciamos con el software que vino del amigo que me prestó o del software que se consiguió por acá. ¿Cómo fue ese proceso, Héctor? ¿Cuándo tú ya dijiste, ahora sí ya este software es el que voy a utilizar y utilizas el software que todos estamos utilizando o conocemos por común, que es la librería de Adobe, o has visto algún otro software que crees que pueda servir mejor que estos que se utilizan normalmente? Bueno, yo la verdad no les voy a mentir. Recién, me parece que en mayo adquirí la suite de Adobe original, así recién. Después de un montón de tiempo de haber estado como que diseñando, tuve, tal vez no sé si la suerte, pero tuve, puede ser como que recién me pude financiar esas cosas, ¿no? Porque eh, hay que ser sincero, sí es un poquito caro, pero, o sea, vale la pena, creería yo. Entonces, como les digo, yo manejo la suite de Adobe, he probado un montón de programas más porque el mercado es muy competitivo y te exige aprender los programas que sean necesarios. Entonces, creo que los programas son solo una herramienta para tú poder realizar las cosas. No soy casado con ninguno, pero sí es como que más de mi agrado la suite completa de Adobe. Es como que lo que más manejo, por así decirlo, o más me gusta. Y tú, Juan Carlos, ¿cuándo fue cuando ya pudiste decir, ok, ahora sí ya vamos a comprar la licencia de este software? A ver, yo así mismo empecé o sea, después de bastante tiempo, yo creo que llevo unos 3 o 4 años con la suite de Adobe, o un poco más. Pero no es que yo dije, ya, ahora sí, ya estoy bien económicamente y hagámoslo, no, sino que, o sea, yo vi la necesidad, ¿por qué? Porque veía que se me complicaba bastante el tema de los software, vamos a decirles del de la calaverita. Ya, ¿por qué? Porque, o sea, cuando yo empecé tenía PC y ahí, chuta, venían
a veces venían con virus y botaban fregando la máquina y tocaba otra vez por matear y chuta manga, se volvió un lío. Y cuando me cambié a Mac, era difícil encontrar las versiones para Mac, o sea, no había mucho, o sea, para PC vos vayas en el internet, vayas lo que quieras, para Mac, puta, tienes que buscar, pero hasta debajo de las piedras. Entonces eso se me volvió como un poco tedioso y decía, chuta, qué lata. Hasta que por ahí yo buscando asimismo mejorar mis habilidades en manejo de software, descubrí un curso de diseño de logos y ellos han tenido un convenio con Adobe y entonces me daban descuento cuando yo llegué creo que había por 2 años. Entonces por 2 años lo que usualmente pagaban 50, aquí que estaba pagando creo si no estaba ahí mal unos 15 o $20 máximo. Entonces, acá, entonces me compré el curso y ahí, desde ahí empecé. Y bueno, ya este último tiempo ha sido que como implementaron el tema de inteligencia artificial, subió un poco la cuota, pero ayuda bastante, entonces ya se queda así. Y sí, justamente les cuento como anécdota, justamente como dice Héctor, hay que manejar algunos software. El problema es que como que yo ya estoy reacostumbrado a Adobe. Entonces es como ya, como era que dijeron en el curso de animadores, Adobe, como adictos, así, adictos a Adobe, que si nos quitan Adobe ya empezamos a tener como tics así. ¿Por qué? O sea, y es un poco complicado. Yo sí digo que es un poco complicado porque ya está metido en tu... O sea, Héctor dice, por ejemplo, que no está casado y me parece genial con ningún software. Porque yo llevo ya 20 años, creo que llevamos en esto, Carlos, 15 20 años manejando. No sé, ¿tú cuántos llevas? Yo soy nuevo todavía. Entonces, la cuestión es que ya me he acostumbrado tanto que incluso, mira, no sé si Héctor, has visto tú el Affinity Designer, los programas. Ahorita están dando licencia de 6 meses gratuitos para que prueben el software. Y yo pedí hace 20 días, creo que tengo ya la licencia. Y me cuesta, loco, ponerme a volver a aprender. O sea, qué pereza, porque ya en Adobe ya chuta Pero ya cojo y estás adaptado, ya. ya me sé todas las de estas. Y por más que Adobe sea, ahorita tiene unas malas prácticas empresariales y toda la cuestión, hay un montón de líos con Adobe. Ya es un mal necesario, digo, porque qué lata. O sea, ponerse a aprender ahorita un nuevo software, pero creo que va a tocar aprender, porque de ley Adobe se está metiendo en muchos líos según lo que estoy viendo, porque hay quejas de empleados, hay quejas de usuarios, entonces algún rato creo que va a Yo tener. por eso soy Team Canva. Y bueno, ahora que tú dijiste algo importante de la actualización de Adobe, de la actualización de Adobe, voy a hacerles una pregunta que quisiera que me contesten cada uno de ustedes. Y la Sí, pregunta sí. es, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a terminar desplazando las plazas de diseño gráfico? ¿O creen que igual la creación de una marca va todavía a depender de esa parte humana de entender, conectar y crear? ¿Qué opinan? Empecemos por Héctor. ¿Qué opinas tú, Héctor, en ese sentido? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es algo súper bueno. Bueno, yo lo tomo desde el lado positivo, ¿no? Claro que puede haber cosas negativas, pero quiero topar el tema positivo también porque debemos saberlo utilizar para nuestra conveniencia, por así decirlo. Entonces, si nosotros sabemos utilizarla para un bien, obviamente va a ser una ayuda. Ahora, yo creo sí que la inteligencia artificial puede ser todo lo guau, que das un clic, le das una orden y te puede botar lo que te salió de la cabeza, tal vez de las ideas y todo lo demás. Pero pienso que la inteligencia artificial lo que no tiene, y como tú dijiste, es esa parte humana, ¿no? Que los sentimientos, toda esa parte, el raciocinio humano todavía no lo tiene ni lo va a tener nunca. Entonces, yo considero desde mi perspectiva que no nos va a quitar nunca de ese espacio como tal a nosotros.
Más bien, como te digo, va a ser un aporte grandísimo porque a mí me ayuda un montón. Así yo te digo, yo les trato de sacar el provecho en todo sentido. Ajá. Entonces, creo que más, o sea, nuestra parte humana más la inteligencia artificial, o sea, podemos hacer cosas interesantes. Comparto bastante con Héctor por el hecho de que, y creo que lo he dicho en otro podcast, si no estoy malo, o conversando con algún colega, el tema de que no, o sea, la inteligencia artificial no creo que pueda reemplazarnos, al menos no por el momento, pero no gane conciencia y nos anule, nos dé el fin del mundo y ya Terminator. Terminator se haga realidad y cagado todo. No, por esa misma razón, o sea, que dice Héctor que no tiene esa conexión, o sea, y eso creo que es lo bacano de la humanidad, que podemos conectar entre personas, que podemos relacionarnos, que podemos empatizar, eso le falta a la inteligencia artificial, entonces, por el momento solo sigue órdenes, entonces yo creo que la creatividad que tiene la inteligencia artificial sale de nosotros, entonces por ese lado estamos todavía en control de esa situación y hay que verle, como dice Héctor, el lado positivo. O sea, ok, ¿cómo puedo usar esto para mejorar mi trabajo, para hacerlo más rápido, más eficiente, más pro? Listo, lo ocupo. Y tratar de evitar el tema de estarse peleando, porque sí he visto bastantes profesionales que no, la inteligencia artificial nos va a hacer pedazos, nos va a quitar puestos de trabajo y toda la cuestión. Y yo creo que ese tipo de profesionales tal vez puede ser que se adaptaron solo se acomodaron solo a una tarea repetitiva, así, ok, con esto gano plata y listo. A eso sí les puede asustar bastante, porque eso lo puede hacer una máquina, o sea, al Claro. hacer algo repetitivo lo hace una máquina. Pero la creatividad y contar una historia, contar un proyecto, valores y toda esa cuestión, eso viene de nosotros. Por algo es inteligencia artificial, ¿no? Que es artificial. Y conceptualmente, sí le he probado conceptualmente a la inteligencia artificial y nunca le va a superar al ser humano. Porque a nivel conceptual, por decirte, se le ha dicho, no, mira, interpreta esta situación, ¿no? Ujú. Y te dice, no, no está en sus registros, ¿no? Justamente eso. Claro. Y igual coincido con los otros colegas que a nivel creativo tampoco. Entonces, por ese lado no nos va a superar porque es parte de nosotros, o sea, es un algo que nos ayuda porque nosotros le solicitamos ayuda, ¿no? Y pues a nivel de textos o trabajitos de hormiga, eso sí ayuda bastante, ¿no? Porque antes tocaba romperse la cabeza, como se dice vulgarmente, para pensar frases pegadoras, ¿no? Entonces ahora la inteligencia artificial en ese sentido sí ayuda, ¿no? Eso sí, Ajá. es verdad Entonces que en ese sentido sí. no le va a superar, porque es parte del ser humano, el ser humano lo está creando, ¿no? Tienes toda la razón y concuerdo con los puntos de vista que ustedes tienen. Yo creo que, como bien decía Héctor en un momento, hay clientes que sí o sí quieren que tú hagas esto, o sea, que hágame esto, póngame esto y esto en el logo. Creo que a ellos les serviría mucho la inteligencia artificial. Evitas en el problema y pónganle a la inteligencia artificial, realízame un logo con un circo a pesar de que mi negocio es de un tema completamente diferente. Quiero el circo, póngame el circo. La inteligencia artificial se lo va a poner y no le va a discutir. Ahí entonces podríamos tener ya un beneficio de la inteligencia artificial. Y bueno, Héctor, quisiera saber, de todas las marcas que has logrado desarrollar, ¿cuál es la marca que tú estás más orgulloso de haberla creado? Que cuando la veas digas, wow, esta marca me gustó mucho, le puse mucho empeño, los resultados quedó muy bien. ¿Cuál es esa marca que te llena de orgullo cada vez que la recuerdas o que la ves en donde la hayas creado? Chuta, me cogiste en bajada, pero creo que la que más orgulloso me siento yo de haberla creado es mi marca personal como tal, porque de esa manera creo que me doy un poquito también a demostrar, eh, consigo más clientes, eh, referencialmente me pueden encontrar tal vez por ahí, igual, ¿no? El proceso como que
referencia de que, tengo un amigo que es bueno en esto, cosas así. Entonces creo que definitivamente sería como que mi marca personal ha sido como que la que más orgulloso me siento yo de haberla creado. Entonces, sí, sería esta, porque aparte de que es mía, creo que fue hecha con tanto amor que no fue remunerada, por así decirlo. Y pese a que nosotros creamos con un fin tal vez comercial, lo más bonito y lo que más llena a uno es ya verla plasmada y verla crecer como un hijo, ¿no? Entonces, yo no tengo hijos, pero sí la vería como un hijo a mi marca personal que ha ido de la nada creciendo y dando sus primeros pasos, por así decirlo, en el mundo del diseño. Entonces, sí me siento muy orgulloso de esa marca que he hecho. Excelente respuesta, no me la esperaba, en verdad. Excelente Sí, respuesta, me dejaste así muy cuando bien. dijiste mi marca, excelente respuesta. Y bueno, hemos llegado ya al final de este capítulo. Héctor, te agradecemos mucho el haber compartido estos momentos con nosotros. Dejas bastantes cosas interesantes que vamos a resaltar y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad y pues también formar una alianza contigo para que formes parte de nuestro equipo del team de Neobran, que estamos tratando de abrir puertas para que se sumen más profesionales y darles a las personas ese pequeño tip o esa pequeña puerta para que se empapen de qué es el branding, de todo el proceso que hay detrás y de toda la importancia que tiene el concepto detrás de una marca. No es solamente hacer un dibujito, no es solamente creer que esto es lo que va, es un proceso largo y por eso yo daba en la introducción, todos tenemos ese amigo o ese sobrino que le sabe el diseño, pero los profesionales lo saben hacer muy bien. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Colegas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias. gracias a todos. Bye, un gusto. Un gusto, gracias.